Qué bueno que ya podemos conversar con Pamela San Martín. Ella es consejera del Instituto Nacional Electoral. Estamos en plenas campañas en algunos estados de la República Mexicana por diferentes circunstancias, pero también vienen las del año que entra. En fin, la buscamos a la consejera electoral porque queremos saber, como medio de comunicación, entrar en detalle, y también para ustedes como auditorio que están al pendiente de lo que hacemos y no hacemos en los medios de comunicación, de hasta dónde llegan las disposiciones legales hacia los medios de comunicación durante las campañas y qué es esto de la veda electoral. Pamela, gracias por tomarnos la llamada, consejera. Buenas tardes. Buenas tardes, Adriana, y saludos a tu auditorio. Muchas gracias. Pamela, ¿a partir de cuándo inició la veda electoral y qué contiene esta veda electoral, por favor? Bueno, a partir del inicio de las precampañas electorales se han estado transmitiendo 48 minutos diarios en cada canal y cada estación que tienen cobertura en las 4 entidades federativas que tienen elección este año, en el Estado de México, en Nayarit, en Coahuila y en Veracruz, precisamente para difundir estos procesos electorales. Los tiempos son una parte corresponde a la propia autoridad electoral, otra corresponde a los partidos políticos. En relación con esto, bueno, siempre se habla de los millones de spots que se transmiten, pero creo que es importante señalar que estos millones de spots son a partir de multiplicar los 48 minutos diarios, es decir, 96 spots al día en cada uno de los canales y cada una de las estaciones que transmiten esta propaganda, y el propósito precisamente es informar a la ciudadanía para que pueda acudir el día de la jornada electoral a ejercer su derecho al voto. Ahora bien, a partir del inicio de las campañas electorales, que exceptuando el estado de Veracruz ya han dado inicio, empieza un periodo en el que hay un conjunto de restricciones, en particular en relación con la propaganda gubernamental, es decir, la propaganda emitida por los gobiernos. Se establece en la Constitución la prohibición de difundir propaganda electoral durante las campañas y hasta concluida la jornada electoral, excepto lo que son campañas de educación, de salud y de protección civil en caso de emergencia, porque son cuestiones que se tienen que seguir informando a la ciudadanía con independencia de las campañas electorales. Pero se frena todo tipo de propaganda gubernamental adicional, precisamente para que ésta no influya en la equidad de la competencia electoral entre los actores que en este momento pues están buscando el voto de las ciudadanas y los ciudadanos, en particular en estas 4 entidades. Pamela, ¿me quieres repetir cuál es la excepción? ¿Secretaría de Salud? Son campañas de salud. Campañas de salud. De educación. Ajá. Y de protección civil en caso de emergencia. Campañas de salud, educación y protección civil en caso de emergencia. Muy bien, pero por ejemplo, si el secretario de Salud quiere salir a anunciar la inauguración de un hospital, ¿no sería correcto? El acto de hacer una inauguración de un hospital, por supuesto que se continúa, las acciones de gobierno continúan. Lo que no se puede emitir es propaganda gubernamental. Hay una diferencia entre que se haga una acción gubernamental, que estas no deben de frenarse bajo ninguna circunstancia, y por ejemplo una cuestión que se ha visto en muchas ocasiones en los procesos electorales es que incluso hay dependencias que en el portal de internet con el que cuentan bajan la página y alegando que es veda. Bueno, no, la página de internet proporciona información a los ciudadanos, proporciona información. Y accede a ella quien quiere, no se difunde a través de un medio masivo. No, pero además es un mecanismo de información a la ciudadanía, de rendición de cuentas y de permitirle acceder a trámites y a servicios. Esto por supuesto que bajo ninguna circunstancia se deben de bajar estas páginas. Lo que no debe difundirse es propaganda gubernamental, es decir, mecanismos para promover las acciones de gobierno, los logros de gobierno de cualquier orden de gobierno. A ver, por ejemplo, Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral. Ayer el presidente Peña Nieto y se difundió en todos los medios la inauguración del nuevo camino que lleva a Cuernavaca y Acapulco. Estaba el secretario de Comunicaciones, el gobernador de Guerrero, el gobernador de Morelos. En esos estados no hay elecciones, pero estaba el secretario de Comunicaciones y el presidente inaugura este camino. Él pertenece al Partido Revolucionario Institucional y tiene candidatos y candidatas en estas elecciones. ¿Eso no debió haber sido o qué?
Es que, a ver, insistimos, esto es una acción de gobierno. Las acciones de gobierno como tal, por supuesto que se pueden seguir llevando a cabo y se deben de seguir llevando a cabo. Sería un contrasentido que durante una campaña electoral se deba de frenar la acción gubernamental de los distintos niveles de gobierno. Y por supuesto que los medios de comunicación, si consideran que una determinada acción de gobierno es relevante, por supuesto que le pueden dar cobertura noticiosa. Eso no tiene absolutamente ninguna limitación. Lo que no se puede emitir es propaganda gubernamental asociada a esa acción de gobierno. A ver, como por ejemplo cuando reparten las playeras. A ver, el ejemplo... ¿Qué forma parte de lo que es la campaña de un candidato? Es que de verdad, sí, digo tenemos y me incluyo, porque por más que le leemos, le buscamos y le escarbamos, y hasta legalmente estamos muy cuidadosos con eso. Un candidato reparte playeras y gorras, eso del partido que quieras, no le pongamos color, las reparte. Eso forma parte de la campaña del candidato. Eso es propaganda electoral. Forma parte de la campaña del candidato. Puede ser un acto de campaña, que durante las campañas, pues por supuesto que se celebran actos de campaña. Claro. Estos son fiscalizados por el Instituto Nacional Electoral. Debe de rendirse cuentas en torno a cada una de... Exactamente. Y los medios, por supuesto que le pueden dar cobertura, pero los medios le deben de dar cobertura a lo que consideren que es un evento noticioso relevante. Esto o un elemento que debe de ser dado a conocer a la ciudadanía. No hay una limitación en esta parte a la libertad de los medios de cubrir los eventos que consideren que son importantes dar a conocer a la ciudadanía. Si los medios deben de ser precisamente un mecanismo para garantizar el derecho a la información de las ciudadanas y los ciudadanos. Aquí lo que está prohibido, te lo voy a poner en un ejemplo que lo vemos muy común. Por favor. Hasta hace un par de semanas prendíamos la tele o prendíamos la radio y veíamos cantidad de promocionales, por ejemplo, se inauguró la carretera tal, spots de gobierno federal diciendo se inauguró la carretera tal, o spots del gobierno del Estado de México diciendo se inauguró tal obra pública, o spots del gobierno de Coahuila diciendo tal cosa, ¿me explico? Voy a los distintos órdenes de gobierno. Eso es propaganda. Esa propaganda gubernamental, que son los espacios que se compran en los medios de comunicación para difundir ciertas actividades, esa es la propaganda que está limitada durante las campañas electorales, solamente a cuestiones de salud, de educación y de protección civil en caso de emergencia. Esto no significa que si hay una acción de gobierno, pues supongamos que el día de hoy se termina un hospital y no se pudiera inaugurar el hospital y no se pudiera dar servicio en ese hospital a las personas que están enfermas en una determinada entidad porque hay una campaña electoral. Eso, insisto, sería un contrasentido. Ajá, pero por ejemplo, aquí regreso al ejemplo original. Ayer el presidente Peña Nieto inaugura una carretera y los medios de comunicación transmitimos la información, pero si el gobierno federal hace un anuncio de la inauguración de la carretera, ¿eso ya no sería lo correcto? Exactamente. La prohibición va hacia el gobierno, no va hacia los medios de comunicación que están dando a conocer por voluntad propia y dentro del ejercicio periodístico noticioso determinada actividad que ocurrió. ¿Y va lo mismo para medios públicos y privados? Exactamente. Los medios públicos y los medios privados deben de continuar dando la información que consideren que es relevante en todo momento. En esto la prohibición va dirigida hacia los gobiernos como tal. Por supuesto, si un medio de comunicación, radio o televisión, le vende un espacio al gobierno para difundir propaganda gubernamental, pues hay una responsabilidad tanto del gobierno como del medio de comunicación. Porque para poder difundir la propaganda gubernamental, pues se compra un espacio. Pero en cuanto a labor noticiosa o la labor informativa de los medios de comunicación, tienen absoluta libertad para seguir difundiendo todo lo que consideren relevante. Esto es importantísimo de verdad, porque de repente decimos, ¿hasta dónde podemos llegar para seguir? No informes que el presidente inauguró una carretera porque es propaganda para el PRI, o no informes, y estoy hablando con la excepción, como tú nos lo dijiste, Pamela, campañas de Secretaría de Salud, de Educación y Protección Civil en caso de emergencia, no está a discusión, eso va porque va. Pero el resto de las secretarías y de las acciones, si el gobierno en cualquier estado o a nivel federal inaugura algo y nosotros lo informamos, los comunicadores, tanto públicos como privados, no estamos incurriendo en ningún delito.
No, bajo ninguna circunstancia. Los medios de comunicación a lo largo de la campaña, lo que esperamos es que sea igual que en cualquier momento, que se continúe informando todo lo que se considere que es una información relevante para la ciudadanía. Es decir, si para un medio de comunicación resulta relevante que se firmó un acuerdo o que se inauguró una determinada obra pública o que está funcionando bien, mal o regular determinado programa de gobierno, están en todo su derecho de continuar informándolo, en el sentido de una información noticiosa. Insisto, la prohibición está establecida para la difusión de propaganda, como propaganda gubernamental por parte de los distintos órdenes de gobierno o servidores públicos. Y todos los medios que ayer difundimos que el presidente Peña Nieto inauguró esa carretera, no estamos incurriendo en ningún delito, o si mañana una biblioteca o pasado mañana no sé, cualquier otra obra que no tenga que ver con salud, protección civil o campañas de educación, no estamos incurriendo en ningún delito, estamos informando. No incurren los medios de comunicación en ninguna infracción. Infracción no es delito, ¿verdad? Eso, para efectos de la autoridad electoral administrativa es una infracción. Podrían eventualmente constituir un delito, pero digamos, la prohibición está establecida a la difusión de propaganda como tal, no es a la información por parte de los medios. Insisto, el medio de comunicación puede ser responsable si difunde propaganda, pero hay una diferencia entre difundir propaganda y difundir una determinada actividad. Pues ya nos pusiste las cosas en claro y te agradecemos enormemente porque le buscamos, le escarbamos y nos van quedando algunas inquietudes y por eso era importante escucharte. ¿Hay algo que no te pregunté que pudieras enriquecer esta información y que se me haya ido a mí en esta entrevista, Pamela? No, me parece, te agradezco muchísimo el que podamos aclarar estas cuestiones, Adriana, porque finalmente de pronto se generan confusiones y me parece que lo mejor es informar adecuadamente a todas y a todos. Tenemos derecho, las ciudadanas y los ciudadanos, todos los habitantes de este país, a conocer la información que nos resulta relevante, y los medios de comunicación juegan un papel muy importante en esa medida. Hay espacios que son espacios para, que son los tiempos del Estado para difundir las propuestas de los distintos contendientes a los cargos de elección popular, y que claro que nos resultan relevantes para poder emitir un voto razonado y un voto informado, pero esperaríamos que en todo momento los medios de comunicación continúen brindando información noticiosa en los términos que el propio medio de comunicación en su libertad periodística considere más adecuado. Ya. Y nosotros los medios, además de todo esto, como punto y aparte, tenemos la responsabilidad, públicos o privados, del equilibrio informativo, de no cargar la mano más a un candidato que otro, más a un partido que otro. Y eso ya es otra, va en la ventanilla 14, digámoslo, cómo los medios cubrimos las campañas. Exactamente, se establecen incluso, recordarás que se establecen lineamientos precisamente o recomendaciones a los medios respecto de cómo poder, y estas incluso se construyen con los propios medios, con los propios comunicadores, con los propios especialistas en la comunicación, para poder garantizar que durante las campañas electorales la información que se difunda durante los procesos electorales sea una información que le dé oportunidad a las ciudadanas y a los ciudadanos de contar con los elementos suficientes para el ejercicio del sufragio, lo que implica efectivamente el tener un equilibrio, que no significa que hay algo que se pueda y algo que no se pueda decir, o algo que se puede y algo que no se puede informar. Lo que deben informar los medios es lo que los propios medios consideren que resulta relevante. Ya. Por último, la veda electoral, ¿qué día termina? Porque una cosa es que terminen las campañas y viene el tiempo de reflexión para la ciudadanía antes de emitir el voto, y después de las elecciones, ¿cuándo termina la campaña? La veda electoral para los medios de comunicación. A ver, las campañas electorales concluyen 3 días antes de la jornada electoral. Esos 3 días posteriores a la conclusión de la campaña es lo que se conoce como el periodo de reflexión, que es donde ya no se puede difundir propaganda de los partidos políticos, y la jornada electoral está incluida. Terminando la jornada electoral, ya, digamos, estas restricciones ya no existen. Aunque no hayamos ido a las urnas todavía, no pasa nada. Concluida la jornada electoral. La jornada electoral todavía se incluye. El día 4 de junio de este año todavía se incluye con estas reglas. A partir del 5 de junio, para ponerle un número preciso en este año, en lo que sería el lunes 5 de junio, es cuando ya se eliminan todas las reglas que están asociadas a la campaña electoral. Porque el día 4 ya fuimos a las urnas. Exactamente.
ahora sí que nos quedó bien claro. ¿Alguna otra cosa que puedas agregar, Pamela, consejera? No, pues agradecerte y estamos a la orden cualquier otra cuestión que pudiera surgir. Sí, por favor, gracias, de verdad, muy útil, como siempre, pero específicamente en este medio que teníamos algunas inquietudes. ¿Y cómo les va con los nuevos consejeros? Con Dania, Jaime, Beatriz, los nuevos entrando a la cancha. Pues ayer ya tuvimos el gusto de recibir a Dania, a Claudia y a Jaime como pues nuevos integrantes del Consejo General, y pues ahora es momento de ponernos a construir conjuntamente y trabajar para poder avanzar ahorita de entrada en concluir estos 4 procesos electorales que tenemos en curso, y por supuesto en lo que es la preparación del proceso electoral o los procesos electorales que tendremos en el 2018, porque recordemos que en el 2018 sí se va a lograr lo que fue el megadomingo, es decir, una jornada electoral en la que realmente en prácticamente todas las entidades del país tendremos incluso elecciones locales. En 30 de las 32 entidades del país habrá elección local, además de la elección federal, que pues como sabemos será una elección presidencial para la presidencia de la República, para las senadurías y para las diputaciones, pero además tendremos 30 entidades con elección local. Entonces pues ahí sí estaremos yendo todos a las urnas para poder elegir en distintos cargos, en los distintos niveles, en una única casilla, derivado de la reforma, y pues eso es lo que tenemos que ir preparando ya con las nuevas colegas y el nuevo colega que se han integrado, y que pues espero que podamos trabajar muy bien. Tenemos la mejor disposición todos, y estoy convencida que ellos también. Más les vale, porque tienen una gran responsabilidad. Muchas gracias, Pamela San Martín, consejera del Instituto Nacional Electoral, y buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti, Adriana. Saludos a todo el auditorio. Hasta pronto. Vamos a una pausa en Enfoque Noticias, 1:46, tiempo del centro de México, 23 grados la temperatura al poniente de la CDMX, Ciudad de México. Y regresamos con más. En Twitter estamos en @escanedo, enfoquenoticias.com.mx, ya está aquí Socorro Díaz, y muchas noticias y otras cosas más que iremos viendo. Así que vamos ahora a la pausa. Enfoque Noticias.